Formalmente vamos a dar inicio entonces a lo que sería el módulo 11 de salud y discapacidad en FUNPEDER. La propuesta, que se resignifica teniendo ustedes acá, la vamos a graficar bien con lo que va a ser esta charla, es apartarnos de lo estrictamente jurídico, porque si hablamos de discapacidad, no podemos hablar de cuestiones de abogados, ¿no? Ni de expedientes judiciales, sino que más que nunca tenemos que estar obligados a hablar de personas y de la gente que trabaja con personas. Así que este es el 11º módulo, van a ser 3 charlas dedicadas a salud y 4 dedicadas a discapacidad. Con ustedes vamos a hablar un poco de salud y vamos a hablar bastante de discapacidad, ¿sí? Tenemos a Flavia Palavecino, que es licenciada en Trabajo Social, es especialista en estudios sociales de la discapacidad de la Universidad Católica Argentina, fue compañera de Noelia y mía en el posgrado de Discapacidad y Derechos en la UBA, y ambos en realidad son socios fundadores de Posibilité, que ya nos van a decir qué es Posibilité. Bueno, Marcos Castelli es licenciado en Psicología, psicólogo, licenciado en Psicología y psicoanalista, es especialista en estudios sociales de la discapacidad por la Universidad Católica Argentina, también como la licenciada Palavecino, y es maestrando en psicoanálisis de la Universidad del Salvador, socio fundador de Posibilité. Bueno, chicos, formalmente damos inicio a la charla, quitando lo protocolar, y agradecerles nuevamente el hecho de que participen acá con nosotros. Como adelanté, bueno, tema de discapacidad es campo de estudio, ¿sí? Multidisciplinario, interdisciplinario, plagado de intersecciones, y con ustedes nos va a interesar hablar un poco de esto que tiene que ver con el territorio, con los garantes reales de la inclusión, de la igualdad y de todos los lindos derechos que están en la Convención, en las leyes. Vamos a ver qué es lo que pasa en la realidad. Así que bueno, como pregunta para abrir, cuéntenos qué es Posibilité, de qué se trata, qué es lo que hacen. Bueno, primeramente agradecemos a la Fundación Patagónica, ¿sí? de Estudios en Derecho, a FUPEDER, un saludo que sea extensivo hacia Puerto Madryn, y a todos aquellos que estén del otro lado pudiendo sintonizar, armando todos juntos este espacio. Eh, Posibilité es un efecto, no un defecto, un efecto, un síntoma propio de el malestar que sentíamos en aquel entonces con respecto a las políticas inherentes a la discapacidad en nuestro partido, que es el partido de Pilar. ¿Por qué decimos que es un síntoma? Porque el síntoma es una forma de transformar la angustia. Y nosotros tomamos la angustia como el motor de la intervención. El motor en este caso de poder escuchar qué es lo que pasaba en estos padres, ¿sí? Que muchas veces con un hijo con discapacidad, por ejemplo, adquirida eh, o de nacimiento, ¿sí? O congénita, no eran escuchados en los distintos dispositivos que priman y que primaban acá en la ciudad de Pilar. Posibilité, digamos, justamente surge para no solamente tomar en cuenta a la persona como tal, planificando la terapéutica en torno a esto, sino que también situar en coordenadas la angustia que estos padres, la ansiedad que estos padres, el soporte terapéutico que congregue también a estos padres en torno a el malestar que la discapacidad misma genera, que la inserción de la discapacidad como acontecimiento genera. Claro, en realidad, bueno, sumarme al agradecimiento, muchas gracias Pato, muchas gracias Noelia, Nadia, Mati, todo el equipo que está trabajando ahí fuertemente desde el sur de nuestro querido país. Retomando la pregunta de qué es Posibilité, como decía Marco, surge a raíz de las contradicciones y las limitaciones que encontramos en la práctica pública y el hecho de que siempre teníamos como un techo instituido, ¿no? Donde había cuestiones que por ahí uno quería hacer y no encuentra la libertad. Entonces, bueno, vamos a generar algo que sea nuestro, donde no tengamos ese techo y donde podamos ir más allá de la intervención por ahí enmarcada en un espacio específico. Así que bueno, el objetivo principal de Posibilité o la misión es acompañar a las personas con discapacidad, a sus familias, sus amigos, instituciones, a tener nuestro lema es construyendo posibilidades, y lo que intentamos todo el tiempo es ver
justamente la capacidad remanente, no lo que no se tiene, sino lo que se tiene y hacia dónde se va con eso. Entendemos que la discapacidad es un acontecimiento porque irrumpe de golpe, es un real que cuesta en su aprehensión, digamos, la realidad psíquica de los padres. No obstante, además del acontecimiento, se encuentra la posibilidad. La posibilidad es lo que permite ir más allá de la crisis. Y la crisis etimológicamente, si uno toma la palabra, es Wi-Fi, no Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi es el acontecimiento que irrumpe de golpe. Y el Shi da cuenta de justamente la posibilidad. Donde hay un acontecimiento que despierta la crisis, también hay una luz que despierta la posibilidad. Ahí es donde se enmarca el horizonte de nuestra práctica. Podemos decir que el hecho que denominen a su núcleo de trabajo, su lugar, su casa de trabajo, Posibilité, también tiene que ver con el enfoque hacia el cual ustedes dirigen sus energías, ¿no? No va enfocado a las falencias, a las deficiencias, a las incapacidades, sino a la proyección de cada uno como individuo y hasta dónde puede llegar. Quizás lo interpreto de esa manera, filosofando un poco. Permitan a este abogado filosofar un poco sobre cuestiones semánticas e interpretativas. Pero me interesa puntualmente, y ya bajando también sigue siendo concepto, pero a lo que hacen cotidianamente. ¿Cómo trabajan ustedes interdisciplinariamente? ¿Cómo es ese enfoque del laburo de ustedes diario? Sí, en realidad nuestro enfoque tiene que ver con una mirada interdisciplinaria, ¿sí? Siempre, muchas veces los padres, y en este sentido retomando la concepción de discapacidad en términos de la convención y en términos del sentido, por ahí un poco lo que proponía la charla, ¿no? Que es lo que se dice y lo que se hace, ir del dicho al hecho, como dice una profesora, la doctora Pantano. Tiene que ver con poder construir el camino hacia, me parece. La interdisciplina en este espacio surge como una fuerza sinérgica, como una fuerza que apunta hacia mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias desde una perspectiva integral. ¿Y por qué decimos una perspectiva integral? Porque Marcos, como psicólogo, puede ver un niño en una crisis muy aguda y su madre seguramente tendrá mucha carga de angustia, pero en nuestra intervención en conjunto podemos estimar, acompañarlos desde otro lugar. Y ese otro lugar es habilitando a esa mamá que pueda, mientras su niño está en sesión, yo en el consultorio al lado o en el mismo domicilio, trabajar con esa mamá que está muy angustiada, que quizás, no sé, está atravesada por un montón de dinámicas de índole familiar o cuestiones sociales como la pérdida de un empleo, como la pérdida de una obra social, y no solo se quedan en la contención humanitaria o desde una perspectiva. Se busca la restitución de derechos, tener una información, como hablábamos con la doctora Naya, certera acerca de lo que es la previsión social, certera acerca de lo que puede ser el acceso a los servicios de salud a través del certificado único de discapacidad, cómo generar posibilidades a partir de poder pensar más allá de lo que aparece como, me dijeron que tenía una discapacidad y que tenía que hacer el certificado, y yo no lo quiero hacer porque no, pero si no la obra social no me cubre, y yo la verdad que no voy a poder costearlo. Entonces, hay un montón de contradicciones que hacen a esa intervención clínica que la interdisciplina genera como muchísima más apertura y un impacto de resultado como más integral, ¿no? La interdisciplina no es solamente entre los profesionales como tal, deponiéndose de una cuestión oracular de yo tengo todo el saber. Eso por un lado. En segundo lugar, supone a los padres también como parte de esa interdisciplina. Nosotros hablamos del saber paterno, o el saber parental en realidad, porque contempla los dos, ¿sí? Papá, mamá, 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 papá, papá, lo que sea, ¿sí? Otros significativos que están ahí sosteniendo a la persona. Y además, en tercer lugar, supone también que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, nosotros entendemos que es importante no solamente digamos, la intervención que esté centrada en la persona, en sus padres, sino que también las familias tienen un saber que nosotros no tenemos. Y nosotros también reconocemos cuál es nuestro límite. Por ende, muchas veces ha pasado, y pasa también a nivel virtual, ¿sí? Que trabajamos en conjunto con la fonoaudióloga, porque justo está trabajando con una personita con síndrome de Down, que
está trabajando las palabras, ¿no? El que pueda fonar ciertas palabras, pueda articular, ¿no? Los fonemas, los semantemas, etcétera. Entonces, ¿por qué se trabaja también con psicología? Porque lo que se plantea esta madre que está ahí al lado, ¿sí? Como vehículo, como instrumento de la intervención, es que pueda estar cerquita de ella para facilitarle también, ¿sí? Ese universo de palabras. Entonces, se va trabajando también esto y la importancia que tiene su presencia. Ustedes fíjense, acabo de hablar de una fonoaudióloga, una madre, una paciente o usuaria, como quieran decirle, y quien les habla. ¿Sí? Entonces, todo eso permite, toda esa suma permite que en el horizonte esté que esta niña pueda generar una aprehensión conceptual, ¿sí? De esas palabras que empleará para el día de mañana. Y le permitirán, entre otras cosas, ¿por qué no?, fomentar su autonomía. A ver, me salían 10 disparadores mientras los escuchaba. Primero, sobre el tema de, en un comienzo, como sugirió Flavia, cuando hablaba de esto de acercarse a la discapacidad a través de un diagnóstico médico clínico, y el rol de los profesionales que son los primeros que intervienen en lo que es el acceso a la justicia, porque acceso a la justicia no es ir a un tribunal, ¿sí?, sino buscar las vías y los canales que van a viabilizar esta hermosa perspectiva de igualdad y acceso a derechos y pleno goce de derechos. Y ustedes son los primeros, ¿no?, que cuando detectan algo que dicen, bueno, acá podemos estar ante una situación que implique una cierta necesidad de acceso a determinados derechos para garantizar el pleno goce igualitario, entre comillas, y ustedes son los que detectan eso, no ven el interruptor, ustedes son el switch, donde ese, bueno, mamá, papá, hermano, bueno, quizás van a tener que encarar esto de esta manera, porque van a necesitar esto otro, y ahí no estamos los abogados, las leyes son lejanas, hablan raro, ¿sí? Y ustedes son el primer interruptor. Después, ya transitado el camino de lo que sería tener un certificado de discapacidad, de tener un equipo de trabajo que incluya a los padres, como decís vos, Marcos, ¿sí?, de hablar de lo que es interdisciplina, y yo le agregaría transdisciplina, porque la verdad es que cuando hablamos de sujeto, la complejidad inherente al sujeto también tiene que ver con los múltiples abordajes que haya que dar como para poder resolver, ayudar, y no solamente rehabilitar una situación determinada, y donde se tiene que trabajar en equipo. Y muchas veces pueden haber buenos profesionales, ustedes lo ven, y que porque no trabajan en equipo no llegan a resultados óptimos, ¿sí? Pero, digamos, me parece muy interesante esto también aclararlo. Y bueno, yo soy padre de un niño con discapacidad y la primera advertencia y el primer paso no fue algo que se me ocurrió a mí, sino que me lo dijo un profesional de la salud, ¿no? Y tenía mucho que ver con derechos. El rol de ustedes es impresionante, o sea, claramente es fundamental, eso está fuera de discusión. Y en relación a esto, chicos, porque ustedes también saben, ustedes están muy formados, la verdad, incluso de derecho nos pueden explicar algunas cosas a los abogados. Sobre este No nos concepto de tomes examen, discapacidad, Pato. ¿eh? No nos tomes No, examen, pero Pato, porque podrás. es que a veces los escucho a ustedes, y muchos profesionales de la salud y afines, ¿no? Salud en su acepción compleja, completa, amplia. Y los abogados están muy lejanos a veces de comprender la complejidad que tiene que ver con prestadores y todas estas cuestiones. Se cree que a veces hacer un amparo es citar un montón de normas sueltas y pretender que el juez resuelva la cuestión. Pero bueno, no quiero avanzar tanto sobre eso, sino preguntarles a ustedes sobre el concepto de discapacidad. Este tema de la deficiencia de base, que puede ser sensorial, motriz, mental, intelectual, que al interactuar a largo plazo con distintas barreras, bla, 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 bla. ¿Qué sensación les da? ¿Es abarcativa del complejo de la discapacidad? ¿Ayuda? ¿No sirve? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo podríamos representar conceptualmente a la discapacidad? ¿Y qué le genera esa definición? Les digo, no sé, se las tiro. Mira, lo decimos siempre y cuando tenemos oportunidad justamente de pensar en la práctica. Nos encantan estos espacios porque pensamos que nos permiten salir de la repetición diaria, ¿sí? De
bueno, de trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Trabajar muy duro como un esclavo, como dice un personaje de la televisión. No obstante, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, qué signo se les ocurre cuando hablo de discapacidad, quizás piensen en una silla de ruedas. Ahora, cuando hablamos de discapacidad, pensamos que es un término que la sociedad hoy emplea, ¿sí? Hoy se habla también de diversidad funcional. Nos ha pasado, a veces tenemos la desgracia de transmitir los sábados para mucha gente, digamos, las disconferencias, que los invitamos los sábados a las 7, y surge, por ejemplo, diversidad funcional. Perfecto, es un término que suena bonito. ¿Por qué tendríamos que hablar, por ejemplo, de personas con discapacidad si personas ya son, más allá del diagnóstico que se cierne sobre esas personas? No obstante, creemos que durante la civilización y el transcurso de la civilización, el hombre en general, siempre está en la búsqueda del sentido y siempre le atribuye sentido a lo igual y a lo distinto. ¿Por qué hablamos de deficiencia? Porque la deficiencia está en torno a el concepto mismo de la discapacidad. Si uno toma la definición actual, la más vigente de discapacidad, es la suma de la deficiencia en las estructuras y funciones corporales en relación negativa con el ambiente y las actividades y participación de la persona. Pero en el ambiente, mi gente, nosotros somos parte de ese ambiente, puesto que si uno agarra la CIF, la clasificación internacional que sirve para, entre otras cosas, dar cuenta de lo que tiene que ver con el certificado de discapacidad, los profesionales están como dentro de los factores contextuales. Y los profesionales pueden ser facilitadores u obstaculizadores. ¿Qué nos pasa con el concepto de discapacidad? Lo tomamos en cuenta. De hecho, lo entendemos desde esto que les decía, como acontecimiento, como les mencionábamos al principio, y también como paradoja. Porque nosotros tomamos el concepto de discapacidad, pero el dis, que denota falta, diferencia, discriminación, es una parte mínima. Nosotros tomamos en cuenta la capacidad, pero no por capacitistas, sino porque nos interesa escuchar la voz de la persona, que es la palabra que cuenta, no el puro cuento social de las necesidades especiales y las capacidades diferentes. Nos importa escuchar la voz que pulsa en esa persona cuyo deseo no es discapacitado. Totalmente, totalmente. Y retomando esta cuestión de la concepción de las categorías y muchas veces esto que planteabas, Pato, de ser el primer eslabón en cuanto a accesibilidad, justamente, digo, la convención habla de promover personal idóneo y capacitado para poder bla, 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 bla. Y muchas veces sucede en un centro de atención primaria a la salud, por plantear la lógica territorial, que acude una persona con discapacidad al psicólogo y el psicólogo de ese centro le dice, no, yo no estoy formado para atender discapacidad, te derivo a un centro de discapacidad, ¿no? Y digo, en esa puerta de entrada, donde se supone que es la atención primaria, donde se supone que deberían darse las condiciones para generar eso, hay como una barrera. Entonces, digo, si empezamos a pensar en que nosotros profesionales estamos atravesados por esa concepción de discapacidad y por esa construcción, y queremos justamente pelear por una sociedad más igualitaria, ¿cómo ser parte de poder reconocer ese resultante negativo frente al contexto? Porque digo, trasciende a la persona, tiene que ver con un posicionamiento ético y con una cuestión de accesibilidad. La diversidad funcional, si quieren, es un término más inherente a la condición humana, pero la discapacidad también es inherente a la condición humana. Lo dice el informe mundial del 2010, lo dice en la primera página. La presidenta de aquel entonces, Margaret Chan, postula que todos nosotros, o nosotros, tendremos una discapacidad transitoria o permanente a lo largo de la vida. ¿Qué es la idea que se rechaza, doctor? La idea que se rechaza es que podamos tener una discapacidad transitoria o permanente. Como genera angustia, ¿sí? Porque es la presencia de algo que no es lo que se muestra en la TV, por ejemplo, entonces va a generar nomencladores distintos siempre. Discapacidad, persona con discapacidad, diversidad funcional, se van a hablar, digamos, de distintas cuestiones y de hecho se van a construir minorías propias también. Pero justamente lo que más nos interesa es realmente entender que en el concepto de ciudadanía, las personas con discapacidad no son ciudadanos de segunda. Totalmente, totalmente. Entonces vos me estás diciendo que con una buena definición no resolvemos el problema.
No, Claramente. no, porque se busca la buena definición, pero lo que termina pasando es que buscamos la mejor manera de decir, pero no escuchamos la voz. Moralmente nos paramos en decir, bueno, no digamos no vidente, digamos ciego, no digamos sordomudo, porque no es mudo, digamos sordo, ¿no? Comunidad sorda, ¿no? La S mayúscula. Perfecto. Pero el respeto pasa por otro lugar. El respeto pasa porque una sociedad realmente esté preparada y dejemos de ver, como veo yo acá a 5 cuadras de mi casa, que dice una combi escolares especiales. ¿Por qué tiene que pasar esto aún en el siglo XXI? Si uno ve una serie, por ejemplo, la serie Vikingos, ve que el personaje principal, cuando tiene un hijo con discapacidad, lo que hace es llamarlo deshuesado. Está la voz del estigma, ¿no? Nosotros nos Sí. preguntamos por el estigma, preguntémonos más allá del estigma, ¿no? Te, met- No, te te metiste con Álvarez, Ay, no, Bueno, Wagner. eh, podemos ver las consecuencias, ¿no? De una sociedad que lo quiso matar el padre desde que nació, y la tuvo difícil, lo mal que la pasó el resto después, porque ese chico terminó bastante traumado. Este, pero, a ver, yo lo que pienso es, con el tema de las definiciones, ¿no? Indudablemente el tema de facilitadores u obstaculizadores era una de las primeras cosas que con Noelia Roger, cuando terminamos el curso intensivo el año pasado, pensábamos en eso, ¿no? El tema de la importancia del contexto, del lugar donde vos estés, la manera en la cual vos, tu cuestión actitudinal, afecta, sin perjuicio de los dispositivos, de las normas que inventemos o lo que sea, cómo lo que garantiza o lo que cambia o lo que modifica todo lo que propone la norma tiene que ver con eso. Ahora, estamos de acuerdo en que las palabras son un tema, la actitud de las personas son un tema, y cuando hablamos de las normas jurídicas concretamente, cuando ustedes leen las normas jurídicas, ¿qué impresión les da? Nosotros, les comento así a la pasada, este fue un espacio muy largo desde marzo y hemos recorrido muchas disciplinas jurídicas donde se hablaba mucho de derecho. Y voy a traer a una persona que lejos nunca lo escuché hablar de discapacidad, pero Hugo Asiardi se llama, es un abogado de la Universidad Nacional del Sur, discute mucho esto de sacar normas y de no pensar cuáles son las consecuencias que tienen esas normas o qué vinculación tienen con la realidad, y también nos dice que los abogados tenemos que dejar de pensar en sacar normas que digan las cosas lindas, como vos, Marco, referías recién, y empezar a pensar en las consecuencias que tienen esas normas y el comportamiento que generan las normas, los estímulos y los desestímulos, digamos, hablando mal y pronto, respecto de las personas. ¿A ustedes qué sensación les da desde el campo, viendo efectivamente qué es lo que pasa con los derechos de la gente cuando leen las normas? ¿Cómo los ven, cómo los sienten, viniendo de otros campos, de otras disciplinas? Y lo que pasa es que un poco como lo hablábamos con la doctora Naya en términos del SIPA, por ejemplo, el Sistema Previsional Argentino, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con jurisprudencia que está vetusta, digamos, que está vieja, que todavía no se actualiza, denominaciones jurídicas desde términos como la asesoría de incapaces, donde se nombran desde la deficiencia, desde la cuestión estigmatizante. Y después tenés normas que tienen que ver, por ejemplo, con un sistema integral de prestaciones básicas, que es genial, pero a la hora de ser llevado a cabo tiene un montón de barreras en territorio. Y que muchas veces uno, a ver, yo siempre planteo la misma situación, de hecho lo hablamos con el doctor Juan Seda y con compañeros del posgrado de Derecho. Muchas veces el ciudadano queda entrampado en un laberinto institucional donde la jurisprudencia queda como letra muerta. ¿Por qué? Porque si elige determinado beneficio, pierde la obra social, si pierde la obra social no puede acceder a tal cuestión, y hay un montón de contradicciones en el camino. Entonces, de repente, el análisis que se hace tiene que ser acotado a la persona. Nosotros trabajamos desde Posibilité con la planificación centrada en la persona, entonces trabajamos esa evaluación para esa persona que está en esa casa, que vive en este barrio, que tiene tal sistema de apoyo, que tiene tal red de contención familiar, que puede tener el amparo de un padre o de una madre, que podemos proyectar hacia su vida independiente algo derivado a nivel previsional o cobertura de obra social, o no, o se apunta a que la persona tenga un empleo y acceda
no sé, a través de un programa de empleo comunitario estatal a un trabajo municipal y de esa manera tener IOMA, no sé, por decir. Y se va construyendo en el camino, pero no se deja de hacer sin construir y sin arriesgarse. Y este arriesgarse nunca es sin consecuencias, porque siempre la persona va a tener un beneficio o un prejuicio, siempre. Digo, hay un montón de cuestiones a nivel territorial que generan mucha tensión y a muchos profesionales y a muchas familias, obviamente, genera mucho nervio. Porque, por ejemplo, el tema de empleo para otra charla, pero digo, ¿cuántas veces uno está frente a un joven o una persona adulta que tiene una discapacidad y que quiere ingresar al mercado competitivo de empleo con un certificado de discapacidad porque tiene determinada profesión o aspiración a querer trabajar en determinado lugar? La primera barrera es el miedo de pierde la pensión. Si tiene trabajo en blanco, pierde la pensión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la acompañamos? ¿Qué le damos? Y no, bueno, pero si hacemos tal cuestión, bueno, no la anotamos acá, la anotamos allá, y termina generalmente pasando que por miedo a perder este beneficio que es seguro, no se puede construir el proyecto de vida independiente. Si nosotros tomamos los ejes de la convención que hablan de autonomía, de vida independiente, genial, ahora vamos a la práctica y genera mucha inestabilidad económica a nivel cuestión social. Pero digo, hay muchos asuntos pendientes en torno a la cuestión de lo que se escribe en términos jurídicos, o en fallos, o un montón de cuestiones, y a la práctica territorial. Por ejemplo, la ley de salud mental establece un montón de cuestiones que hacen a la libertad de la persona y está genial, pero muchas veces la persona, por esa misma libertad, por esa misma accesibilidad, termina no accediendo a servicios de salud mental, por ejemplo, donde por ahí requiere una internación o se toman medidas por ahí drásticas de llegar a una instancia de evaluación interdisciplinaria. Y, qué sé yo, me ha tocado intervenir en personas que están en situación de calle o que tienen una condición de vulnerabilidad social extrema, que termina yendo a la policía. Y digo, terminamos judicializando una situación desde una mirada de control social, cuando en realidad lo que se buscaba era restituir el derecho a la salud de esa persona. Entonces, esas contradicciones en la intervención, cuando estamos en el campo y en la emergencia, hay que tener como la cabeza fría para poder pensar cuál es el mejor camino y construirlo con el otro, en la medida que la persona, la familia o la red de contención posibilite esa accesibilidad, ¿no? Sí, la verdad que... No. Sí, como siempre, ustedes van hablando y se me ocurren 50 cosas, pero como pasaste por el artículo 19 de la Convención, este tema de la vida independiente, de la autonomía, tiene relación con otro artículo, que es el 12, más allá de los números, que tiene que ver con esto de la capacidad jurídica, ¿no? El reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y hablaste de la ley de salud mental, que vino a superponerse con un código civil que fue sancionado en el año 1871, más allá de algunas modificaciones, 1968, la ley Borda y demás, donde estaba esta discusión de la sustitución en la toma de decisiones, ¿no? Y vino la ley de salud mental en fines de, creo que fue octubre del año 2010, donde vino a revitalizar esto de quién era el que tomaba las decisiones al momento de la institucionalización, y el código nuevo, unos, como siempre, inclusive en el ámbito judicial, uno tiene la norma y después los operadores van transitando como pueden, lo que la norma dice que hay que hacer, y aparecieron los apoyos, que quizás ustedes me pueden graficar un poquito bajado a tierra, porque los abogados nos hacemos un quilombo, perdón por la palabra, cuando hablamos de apoyo, ¿viste? Porque dice judicial o extrajudicial. A nosotros nos encanta lo judicial, ¿viste? Nos gusta ver una resolución que diga, esta persona te va a llevar al banco y va a hacer esto, y después cuando hay que contratar a una persona con discapacidad, y con discapacidad intelectual, qué problemón, podrá firmar un contrato, pero si tiene discapacidad intelectual, ¿me entendés? Yo lo único que necesito es que venga la madre, que le ponga el gancho, y de paso le abrochamos la foto que está la madre al lado, digamos que venga un escribano,
porque todavía no podemos procesar esto de que en realidad la capacidad jurídica se presume plena, se restringe a través de una sentencia judicial, ¿no? A mí me interesa eso, no sé cómo ustedes tienen ese feeling con la cuestión, me hablaban recién de la denuncia, de lo policial, de lo judicial, ¿cómo es la relación entre el profesional de la salud mental, el trabajador social ante el dispositivo judicial? Hablan idiomas distintos, están en otras dimensiones. Yo sé que los juzgados tienen que tener equipos interdisciplinarios para aportar un enfoque social, inclusive dentro de un expediente judicial, y analizar la persona. Pero me parece que sigue siendo un poquito entrópico. Mirá, Pato, tratamos de romper, tratamos de justamente generar ese lazo social interdisciplinario para poder generar lo mejor para la persona, o sea, siempre se pone al usuario, al ciudadano como punta de flecha en la intervención para lograr lo que uno humildemente considera como lo mejor, pero a veces es difícil. Hay juzgados que tienen una apertura y que se construyen y que están más parados de este lado y conocen de normas, pero hay otros que están como quedados en el tiempo. Perdón. Sí, y me parece que justamente si están quedados en el tiempo, lo importante no es juzgar. Lo importante justamente, me parece acá, es poder plantear la situación y, a ver, esto de construir los apoyos, yo lo hablaba en el contexto, ¿no? Porque es contexto, digamos, es con lo que trabajamos todo el tiempo. O sea, una persona, a ver, sin ir más lejos, nosotros mismos que estamos hablando acá, somos efecto también de algo que nos precedió. Vos no te llamás Patricio porque sí, yo no me llamo Marco porque sí, ella no se llama Flavia porque sí, o los apellidos que tenemos. Somos efecto también de todo eso, somos hijos de esto, y también somos hijos de la discapacidad. Por ende, me parece que acá el punto principal es empezar a entender que yo veía ahí más arriba la palabra disposición. Sí, la disposición es lo que nos importa empezar a tratar de trabajar. ¿Por qué? Porque si tenemos la disposición a hablar con un juez de algo que sentimos que está generando desigualdad en una persona que quiere acceder, como cualquier otra, a la educación, salud, sexualidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay ciertas cuestiones, apoyos que no se están dando. Por ejemplo, una persona que quiere ir a un banco, una persona sorda, ¿sí? No sordomuda, una persona sorda que quiere cobrar a un banco, ¿sí? Su sueldo o la pensión o lo que sea que tiene que cobrar. ¿Por qué no hay, por ejemplo, en tiempos de lenguaje inclusivo, por qué no hay, por ejemplo, un intérprete, ¿sí? En el lugar? ¿Por qué? Porque no se piensa en una arquitectura universal, ¿sí? O sea, nosotros en su momento en Pilar hicimos una jornada de lengua de señas, porque entendemos que la lengua de señas es un idioma hecho y derecho, ¿sí? Eso permitió que justamente surja una disposición, una ordenanza municipal, que exista, ¿sí? No solamente formación, ¿sí? De recursos humanos, ¿sí? De los profesionales, de distintos centros de salud, de comisarías, etcétera, etcétera, ¿sí? Sino que permita realmente empezar a pensar una sociedad justa. No existe la justicia social si no se toma en cuenta a los distintos actores de la sociedad. Es una mentira, es una falacia. Entonces, me parece que es importantísimo que la ley exista, pero la ley por sí sola es letra muerta si no nos vestimos de ley. Y no hablo con vestirnos de ley de hacernos Superman, ¿eh? Estoy diciendo que encarnemos realmente, seamos instrumentos en una persona, ¿sí? En cualquier persona que podamos pensar. Estamos hablando de ejemplos de territorio porque estaba contemplado también en el título, ¿no? Pensamos, mirá, lo más simple, un muchacho adulto que había tenido una ACV, accidente cerebrovascular, la tercera causa de discapacidad en el mundo, tercera, ¿sí? Y esta persona tenía miedo de volver a trabajar, lo habían echado del trabajo, tenía miedo de volver a trabajar. Cursaba, vamos a decirlo en términos médicos, bien técnicos, cursaba una inhibición. Y la inhibición, ¿sí? Puede transformarse en síntoma de impedimento. Entonces, ¿qué le pasaba a esta persona? Había que trabajar esto. Pero a su vez, se trabajaba con el área social, ¿sí? Lo que tiene que ver con empezar a pensar en un lugar donde pudiera trabajar en el horizonte. Antes había que trabajar todo esto, que volviera a sentirse
independiente, autónomo. Y con la terapista ocupacional se trabajaba el perfil ocupacional, que permite empezar a pensar cómo esta persona nuevamente, ¿sí?, va a trabajar entrevistas, simulacro, otras cosas, ¿para qué? Para poder integrar un puesto de trabajo. Y a su vez se hablaba con la fonoaudióloga, porque presentaba una ligera disartria. Esto es la interdisciplina. ¿Se entiende? Y la transdisciplina supone que aceptamos todos una falta, no para completar al discapacitado que le falta, para nada. Para justamente empezar a pensar que lo que trabajamos acá, que una persona adulto, ¿sí?, un adulto, ¿sí?, que quería volver a trabajar, ¿sí?, podamos realmente pensar ese horizonte de autonomía. A él el trabajo le daba existencia, como a un chico le da existencia jugar. ¿Entiendes? Sí, y aparte en virtud de los apoyos que planteábamos hoy, en este caso se hizo una planificación específica, viendo qué fortalezas tenía esta persona, buscando qué apoyos o qué situación nos generaría estrés en él. Se pensó todo como para brindar ese espacio de contención. Después de 1 año y medio o 2 de trabajo, más o menos, se logró que esta persona pueda ingresar a un trabajo formal a través de un programa en el cual, bueno, hoy tiene su salario, pero generó esa adaptación con ese apoyo específico desde la terapia ocupacional, desde fonoaudiología, de psicología, del trabajo social, esa posibilidad de inserción, pero no sin consecuencias, insisto con lo mismo. ¿Por qué? Porque en su momento hubo una sensación de, bueno, no me van a aceptar, bueno, no voy a poder hablar, no voy a... El trabajo consistió posteriormente en que la persona pueda monitorear una cámara de seguridad y trabajar de eso. Pero digo, se limó todo el tiempo esa posibilidad. Y te digo esto, Patricio, esta persona decía, te lo cito textual, yo me siento un idiota hablando con los demás. El idiota, el siglo XVII, se usaba para designar, ¿sí?, a las personas que en este caso cursaban una psicosis, ¿sí?, o un retraso mental. ¿Sí? Hoy se habla de discapacidad intelectual, psicosocial. Perfecto. Pero justamente también lo que hay que pensar es el más allá de esto, de las nominaciones. Importante que se tenga en juego y destruyamos un poco el mito. Perfecto. Pero veamos más allá de esto y veamos el mito individual de la persona. La categoría era referirse a sí mismo porque yo soy una CB, yo soy un idiota, yo no puedo, Yo soy yo lo que soy, sea, soy un discapacitado. La etiqueta, la etiqueta se come al individuo, ¿no? Se come al individuo. Sí, lo más importante es que esa etiqueta después de un proceso se pudo quitar y se pudo seguir caminando. Me parece que la construcción hacia una sociedad más justa o hacia estos medios es tratar de buscar ese equilibrio, ¿no? Que muchas veces parece como una utopía, ¿no? Pensamos en esta cuestión de lo que se establece o lo que reza la ley y lo que es en el ejercicio de territorio. Hay barreras, sí. Bueno, ¿cómo superamos esas barreras? ¿Cómo construimos un puente? Y además, porque estaba yo soy un idiota o yo soy un discapacitado, y justamente el adjetivo se comía al ser. Vos hablabas de sujeto. El sujeto es efecto lingüístico. Entonces, justamente lo que había que pasar era del adjetivo al sujeto. Pues si estábamos en el adjetivo, él era objeto, ¿sí? Era un idiota nombrado por el otro social. Estaba coagulado en eso. Él era el idiota que procedía como podía, inmerso en su cuerpo, preso en su ciudad, ¿sí? Y lo que se trataba era ver, bueno, pero ¿qué pasa con esto además? El tipo termina pudiendo trabajar, ¿sí?, y volver a ver a sus hijas, pero no desde el lugar del idiota, sino desde el lugar de persona, de sujeto, vamos a decirlo así. ¿Y cómo está ahora? O sea, ¿pudieron volver a hablar? ¿Vieron? Les hago una pregunta. Más allá del efecto grandioso de que haya logrado trabajar, porque trabajar es un problema para toda la comunidad, evidentemente, pero digo, a nivel personal, autoestima y eso, después ustedes pudieron hablar con esa persona y dijeron la pucha, digamos, qué grandioso, digamos, cómo cambió esa perspectiva, esa...
Se ¿sí? produce un efecto, Pato, que es insoslayable, que tiene que ver con la construcción la reconstrucción del ser, porque en este caso se trata de una discapacidad adquirida, no congénita. Ujú. Entonces, entendiendo que un gran porcentaje, más de un 60% de las discapacidades tienen que ver porque muchas veces está el mito de que se nace con una discapacidad, ¿no? La estrella de la discapacidad, como decía Marcos, o el logotipo de la silla de ruedas, o el chiquito de síndrome de Down, ¿no? Como un ser especial y lleno de luz. Y digo, muchas veces se pierde esta construcción. Y lo que tratamos de construir con esta persona era poder ver más allá de eso. Mira, te doy otro ejemplo, rapidito. Vamos a decirlo D, ¿sí? Ujú. D decía, yo soy un discapacitado, una persona que había sufrido una injuria neurológica a partir de un accidente a los 30 años de edad. Primero, no era una persona con discapacidad de nacimiento, era adquirida. Y esta persona justamente sentía, digamos, es un discapacitado, ¿no? Así se presentaba, y ni siquiera hablamos del trabajo, porque ahí veía un comentario que hablaba de, ¿no?, el materialismo dialéctico, ¿no? Del que nacemos, de que si no somos útiles no somos nadie para la sociedad. Bueno, yo quería ver más allá del trabajo. Entonces, cuando esta persona empieza a reencontrarse con quién era él antes del accidente, que fue un antes y un después, hablamos de la discapacidad como acontecimiento, esta persona empieza a encontrarse con quién era, una persona que le gustaba viajar a la provincia, que le gustaba coquetear con las mujeres, que cuando empieza a querer volver a hablar con una mujer, claro, los padres se horrorizaron porque el psicólogo generaba ideas innecesarias y llenas de temperatura en la cabeza de este muchacho. Y lo que yo trataba de explicarle a estos padres es que aquel que había sufrido el accidente no era este, pero tampoco era aquel que estaba antes del accidente. Ya Por no. ende, por ende, ahí empezaron a tolerar más, por eso digo, el trabajo no es solo con la persona, es también con los padres. La sexualidad en un hijo es un acontecimiento para los padres también, en cualquier hijo, no con discapacidad solamente. Entonces, ¿qué pasaba acá? Se empieza a trabajar esto y empieza nuevamente a empieza a salir con un hermano, empieza a verse con amigos, empieza a reencontrarse que le gustaba ir a una cancha situada en la ribera de Buenos Aires, no importa, no hace falta decir cuál es, y, sí, pero bueno, la cosa es que empieza a reencontrarse con quién era él y con quién es ahora. Y ya no empezó a decir soy un discapacitado, soy tal, Ujú. tengo una discapacidad, no soy, tengo una discapacidad. Esto que parece un artilugio lingüístico, en realidad empieza él a dominar, ¿sí?, ese diagnóstico que se había cernido y lo había eclipsado. Parece poco esto, pero lo que queremos mostrar es que empezó a trabajarse sus horizontes, los que él se trazaba, no los que yo le trazaba. Es grandioso, es grandioso. A mí lo que se me sale para preguntar, que es salir de las personas con discapacidad y es hablar de ustedes, digamos, cómo influye en el trabajo de ustedes, anímicamente, porque ustedes están muy cerca de la problemática de las personas, digamos, y problemática profunda. Todos por ahí a veces por nuestro trabajo tenemos alguna relación con las problemáticas de las personas, pero ustedes van al centro, ustedes van a la herida, si se quiere, muchas veces, ¿y qué les genera? A la ¿Qué trinchera, les genera? decimos. En realidad, yo creo que tiene que ver con la vocación, que tiene que ver con, en el caso del trabajo social, obviamente está muy vinculada a la parte de derechos, de buscar la restitución de los derechos, y que paradójicamente o contradictoriamente uno muchas veces es asalariado del Estado y trabaja frente a un derecho que el Estado mismo vulneró, y digo, está lleno de contradicciones, pero en efecto creo que lo que verdaderamente importa, o lo que uno intenta desde mi perspectiva, yo intento, es justamente buscar esa igualdad, ¿no? Cuando hablamos de justicia social, tratamos de achicar esa brecha, y en el efecto personal, y estas cosas se viven como una pequeña conquista. No ganamos la batalla, pero es una pequeña victoria, y esa victoria nos lleva a pensar de que si podemos convertir en esta práctica, en una gente, digamos, en otra situación que se pueda replicar, y bueno, vamos a tratar de generar dejar de hablar de inclusión, de integración, y hablar de convivencia, porque se trata de convivir con la discapacidad. No conozco algo más disparatado que la realidad humana. Cuando se abren los ojos ante la evidencia de que la realidad humana es disparatada, es muy curioso porque somos asalariados del Estado que
generamos suplencias dentro de ese estado que generan los mismos agujeros. Bueno, el coronavirus es la prueba de ello, ¿no? El mismo humano es el que la genera y el mismo humano es el que la trata de erradicar. Pero bueno, acá el tema es, y me parece importante esto, que justamente lo que nos hace, lo que nos brinda el combustible diario, son estas pequeños ejemplos de justicia que empieza a darse. ¿Por qué trabajamos todos los días activamente en esto? Porque tratamos de generar una toma de conciencia. Artículo 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Es necesaria una convención para nombrar los derechos de las personas con discapacidad? Y vos me dirás, probablemente Marcos no, porque por el derecho mismo a la vida, ¿sí? Una persona de forma inalienable, ¿sí? Está imbuida, investida de derechos. No obstante, surge esta convención porque a nivel mundial las personas con discapacidad y las personas con discapacidad y pobreza tienen peores resultados sanitarios, educativos y sociales. Y ustedes me dirán, bueno Marcos, pero estamos lejos de Grecia cuando arrojaba a las personas con discapacidad al monte Taigueto. Y no sé si tanto, porque cuando salíamos a territorio con mi compañera que está aquí al lado, veíamos en las casas de las personas de Pilar, siglo XXI, a personas que estaban ocultas en una parte, en un sector de la casa, a oscuras, en la penumbra, lleno de escaras, no higienizados y demás. ¿Qué distintos estamos a eso que pasaba en la Grecia antigua? O en el medievo con el encierro. El medievo con el encierro. Bueno, generamos justamente la toma de conciencia y, si querés, también la dignidad inherente como persona. Eso es lo que constituye el motor, si querés, de la intervención, y por eso estamos causados por esto. Lo decimos siempre, somos unos apasionados de la discapacidad y la pasión tiene que ver con el padecer. Son las marcas que nos constituyen también. Bueno, impresionante. Vos sabés que creo que Flavia lo había comentado en 2017, este tema de las personas con discapacidad ocultas en las casas. Y yo no me acordaba que había sido Flavia, creo que fue ella la que lo dijo en el posgrado, porque yo después lo viví repitiendo, digamos. Y estoy seguro que esa significancia o ese resultado de la sociedad en Grecia en su momento de tirarlos del monte, representa más o menos lo mismo dentro del circuito social moderno de lo que termina pasando ahora, digamos. O sea, no estamos tan lejanos en muchas cosas, ¿no? Bueno, Noelia dice cuántas cosas para pensar. No me había pasado, la verdad no quiero que se vuelva miscelánea de discapacidad o repetir lo que ya se dijo, pero dispositivos para la autonomía, ¿pueden decirnos algo que se les ocurra? Quizás a través de casos como nos dijeron recién. Si se nos va el tiempo, podemos después volver a un ratito más y lo cerramos, pero me interesa esto, que nos cuenten eso que no vemos en las normas, ¿sí? Esas cositas que son las más ricas, ¿no? ¿Dispositivos cómo, Pato? No, el tema de la construcción de la autonomía, nos dieron el ejemplo recién de cómo esta cosa del sujeto herido y dañado que se veía a sí mismo como una etiqueta, no sacó el tema de la sexualidad también, no sé si han tenido que trabajar en algo que tenga que ver con sexualidad y discapacidad, pero me parece que también tiene mucho que ver con autonomía y con vida autónoma la sexualidad, digamos, algo que me quieran hablar de ambos temas, o sea, de qué dispositivos desde el campo y desde el territorio ustedes han aplicado o visualizan y pueden contar. Te lo digo así, te repito y te doy paso acá al licenciado. Sí. Pensemos esto, así como la discapacidad es una construcción social, el cuerpo y la sexualidad también son construcciones, entendiendo la sexualidad más allá de lo genital, como una posición frente al mundo, ¿sí? Y desde esa sexualidad y discapacidad se ha construido, se ha emplazado un taller con sede en Pilar en un teatro que contará mi compañera. Sí, trabajamos con el espacio de justamente el derecho al ocio y a la recreación, ¿no? Que muchas veces es totalmente sesgado, postergado. Hay un espacio donde tenemos distintas actividades que tienen que ver, esto de la parte estatal, ¿no? Mi laburo en el Estado, como trabajadora social, actividades de expresión corporal, de radio para jóvenes. ¿Y qué nos pasaba? Que muchas veces los padres se quedaban viendo la función de los chicos
qué hacía, qué les decía el profesor, qué indicaciones les daba. Estamos hablando de una población de papás gerontes, ¿sí? Con jóvenes adultos con discapacidad intelectual. Este era como el cuadro de situación. Entonces, nos pusimos a pensar, ¿y qué podemos hacer con este grupo de personas que vienen todos los miércoles y están 3 horas acá en el teatro? Digo, ¿cómo este tiempo que parece congelado podemos trabajar en este campo fértil, virgen, que digo, los papás muchas veces no han tenido tiempo para acceder a? Entonces, dedicamos ese espacio a un taller que se llama Mejor hablar de ciertas cosas. Ese taller trabajaba la etiqueta social, trabajaba el prejuicio, trabajaba la construcción de ciudadanía, trabajaba la lógica de derechos, trabajaba la sexualidad, trabajaba la vida independiente, trabajaba la autonomía, y justamente lo que se hacía era habilitar a esos papás que de repente nunca han tenido posibilidad, como decía uno de los comentarios, no se les pregunta, de ser escuchados. ¿Cómo haces vos para hablar, un papá de 80 años con un hijo de 30 con síndrome de Down, de la sexualidad con tu hijo? No, yo no sé. Un papá, porque participaban varones, y esto es súper importante reconocerlo, en cuanto a lo que tiene que ver con que muchas veces las mamás son las que suelen acompañar a este espacio, no es una nena, yo prefiero que se ocupe la mamá del baño. Digo, la sexualidad no se remite solo a la genitalidad, tiene que ver con un montón de situaciones que atraviesan a la persona. Y en este caso, había que desanudar un montón de factores críticos que hacían a la situación de la persona. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando ese papá no esté más, va a tener que circular por la vida de manera independiente o sola. Entonces, ¿cómo ir derribando ese miedo hacia ese horizonte que parece como que falta un montón, pero en realidad... Bueno, acá Noelia dice, claro, ¿qué pasa con los padres que dedicaron la mayor parte del tiempo de vida al cuidado cuando sus hijos son adultos? Claro, lo que venimos a generar es una suerte de profilaxis temprana. ¿Cómo se puede trabajar esta cuestión en discapacidad? Y bueno, sencillamente entender que lo que hacemos es pensar más allá de la necesidad. ¿Sí? O sea, es muy sencillo esto. Ustedes me dirán, sí, Y no solo en el cuidado, perdón, y no solo en el cuidado, porque tenemos la palabra cuidar, 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 totalmente, y a veces pero siento muchas que es una veces, jaula. claro, muchas veces lo que se olvida, yo se lo digo muchas veces a los padres, es, lo trabaja una psicoanalista. ¿Puedo decir psicoanalista? Sí, bien. Lo trabaja una psicoanalista que habla de principio de incertidumbre en los padres. Un hijo se puede caer a veces, un hijo puede fallar, como los padres pueden fallar también. Ahora, esto es lo suficientemente bien, es como las cucharadas de té en una taza. Si uno le tira 5 cucharadas de té a una taza, no va a estar bueno. Y si no le tira ninguna, probablemente también va a ser muy amargo. Lo suficientemente bueno, ¿sí? Porque, insisto, lo que tiene que ver con el error mismo es parte de la crianza. No permitirse esto es terrible, y si solo se cimenta en el cuidado, se va a olvidar, se va a centrar todo en la necesidad y en la demanda, pero el deseo queda inhibido. ¿Y por qué es importante el deseo? Sencillo, piensen las madres que nos están viendo en qué se hace cuando, por ejemplo, se tiene un hijo y se le da el pecho. Bueno, no solamente se le brinda la necesidad del alimento, se le canta, se lo besa, se lo mima y se lo habla. ¿Cómo aprendemos a hablar? A partir de que otro nos habla. Y no llevamos cualquier acento, ¿eh? Estamos hablando en argento acá. Llevamos el acento materno, llevamos el acento paterno. Entonces, ¿por qué es importante trabajar de temprano la dimensión de la sexualidad? Porque al igual que la discapacidad es una construcción pública y privada. Lo público y lo privado de la sexualidad. Lo importante de preservar mi intimidad, de cuidar a otros, que uno puede escuchar. Yo tengo miedo de que mi hijo con síndrome de Down toque a otra. Bueno, hay que enseñar que no se puede tocar a otros. Esto cualquier hijo. Esta es la dimensión privada de la intimidad que se construye con cualquier hijo. Es un aprendizaje. Sí, y un poco retomando lo que dice, ¿no? Esta cuestión de que lo que se espera de que los padres sean, ¿no? Muchas veces nosotros planteamos una construcción de no vamos a juzgar esto. O sea, no vamos a hacer un juicio de valor por una situación de cómo ser, digamos, construir un proyecto de vida independiente. El motor, lo que intentamos identificar es el deseo.
¿qué le gusta a tu hijo? ¿Le gusta realmente hacer panadería, hacer teatro? ¿O le gusta en realidad ser disjockey? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, ¿Juega? vamos allá a la Sí, terapia. totalmente. ¿Qué tema, no? El deseo, el cuidado. Ahí Flavia habló del tema de qué es lo que quiere hacer, ¿viste? Y el deseo, sexualidad, trabajo, este, vocación, el desarrollo de una vocación en una persona con discapacidad intelectual, ponele. La reducción del sujeto, más allá de lo representativo, Marcos, de lo que contabas recién. Yo en algún momento le dediqué bastante tiempo a ver el tema de trabajo, viste, con personas con discapacidad, y cómo el sistema capitalista está claro que el trabajo representa un montón de consecuencias, ¿no? En el desarrollo personal, por lo menos del mero hecho de tener recursos económicos como para poder pagar algo. Pero todos sabemos de cómo el trabajo ordena la sociedad, cómo el consumo ordena la sociedad, y eso habla mucho Bauman, de la estética del consumo y de cómo de acuerdo a lo que uno consume se ubica en tal o cual lugar, y de cómo en materia de discapacidad se reduce al cuidado, a la terapia, a la rehabilitación, la esfera de actuación de la persona con discapacidad en tanto sujeto y perteneciente a la sociedad, ¿no? Y cómo uno por ahí se puede olvidar, digamos, o no tener en perspectiva porque sea una persona con discapacidad, de que hay un montón de cosas que esa persona no está haciendo y que tendría que hacer. No sé, capaz digo algo que se me ocurre en el momento y es una verdad de perogrullo, pero bueno, es algo que lo veo constantemente. Eh, pero bueno, ¿no? Me imagino que debe ser también muy desgastante para usted, ¿no? Y haciendo un poquito de Ahí, psicoanálisis. ahí, ahí Marcos, internet. Es No, ¿Hay mucha, complicado. no, ¿Hay mucha carga emocional o no? En estas claro, temáticas. en ¿Eh? realidad siempre es importante, por eso decimos que nos encantan estos espacios, porque, bueno, vos hiciste una referencia filosófica, si me permitís, hago dos. La primera, lo diría Heidegger, es importante desaprender lo aprendido, y es lo que nos permite revitalizar la práctica. Si nosotros no pensamos, no nos tomamos tiempo para pensar en la práctica, ¿sí? Estamos sumergidos en la práctica, o estamos edulcorados en la práctica. Y no obstante, nos vamos a convertir en agentes replicables, pero no de buenas prácticas, sino, ¿sí? De prácticas sin, digamos, prácticas que lo tomaría de ella, ¿no? De Flavia, que es una fetichización de la práctica. No paramos de estar todo el tiempo inmersos en la repetición constante, ¿sí? Y acá hay un tema. Hablamos de la sociedad de consumo. Te hablo también desde otro filósofo de la psicopolítica de nuestro tiempo. Somos seres que pensamos, ¿sí? Es muy paradójico, pero somos seres que pensamos que tenemos todo controlado y que todo es posible. Y sin embargo, lo que justamente nos deprime es que no todo es posible. Ahora, como las apariencias en nuestro caso, ¿sí? Tiene una partecita, nada más. Lo que genera, insisto, algo que también nos puede angustiar, ¿sí? Lo que genera eso es el deseo, es el motor de poder seguir, ¿sí? Lo que decimos es, posibilidad a nosotros nos puede brindar desgaste desde lo económico, desde el tiempo y demás, pero nos generó también un horizonte, nos generó una ética, nos generó podemos generar posibilidad conjunta, co-creadora con estos padres, con estos referentes y encargados de crianza, o Con las con las personas, personas como tales, lo que nos generó a nosotros es un horizonte en nuestra práctica. Incluso te diría más, una política en materia de intervención. ¿Por qué hablamos de ética de la posibilidad? Sencillo, porque tomamos en cuenta el déficit, pero no nos quedamos con el déficit. Vamos más allá de eso. ¿Sí? Nos importa justamente, lo decimos siempre, bueno, hay veces que se nos ocurren cosas, ¿sí? Y nosotros decimos más allá de la estética neoliberal, porque justamente lo que nos muestra la estética neoliberal es el cuerpo perfecto, pero esto se ve también. ¿Qué se hace cuando se padece de tanto narcisismo? Uno se ahoga, ¿sí?
¿Qué pasa cuando en la televisión, ¿sí?, nos muestran que es más factible irse del país, que una persona con discapacidad puede, por ejemplo, aspirar a estar en las Olimpiadas? ¿Por qué hay contenidos que no se nos muestran? ¿Por qué es más sencillo que, por ejemplo, se nos muestren peleas, que encima cobra esa gente por pelearse? ¿Por qué nos muestran eso en lugar de mostrar que una sociedad igualitaria es posible? Bueno, hay toda una cuestión ahí para pensar, pero lo que te quiero mostrar es que en realidad no es tan desgastante cuando se piensa que hemos creado, ¿sí?, un horizonte en la intervención. Y eso, ahí, tanto ella como yo, ya no existimos. Posibilité nos trasciende a los dos. Total, totalmente. Marco, me está dejando pensando, no sería lo mejor pensar en el mismo, tengo que preguntar, no tengo que preguntar, pero bueno, es verdad que uno construye una ética del trabajo y cuando uno le pone pasión a lo que hace, necesita poner en la práctica. Uno en abstracto tiene un montón de ideas, tiene un montón de normas que uno se va creando y dice que uno haría o no haría, y muchas veces cuando uno le pone pasión a lo que hace, eso trasciende lo que uno imaginaba, ¿no? Seguramente, y nos transforma. Por eso es tan lindo, y hablamos del trabajo de las personas con discapacidad, tener la posibilidad de trabajar de lo que uno le gusta, de lo que uno le apasiona, ¿sí? Y ver que eso transforma la realidad, aunque sea en una esfera inmediata a donde nosotros nos encontramos. Eso seguramente. Bueno, previo a cerrar, y se lo tiro, la verdad que era como para desarrollarlo más, pero me interesaba ver desde el campo y desde el territorio qué es lo que viene pasando con la pandemia, los efectos en las personas con discapacidad. Sé que es un tema largo, pero bueno, me gustaría escucharlos un poquito hablar de eso y después cerramos desde la esfera de actuación de ustedes, digamos, cómo afectó, qué cambió. Supongo que no afecta solamente a las personas con discapacidad, también a las familias, a ustedes, les cambió algo. Sí. Se escucha. Últimamente, desde marzo hasta acá, lo que venimos evidenciando dentro de lo que es la población con la cual trabajamos, hay como muchísima incidencia de los factores del encierro, ¿no? Hablamos de mucho padecimiento subjetivo, citando a Carballera, hablamos de mucha cuestión de, estamos tan atravesados, ¿no? Por una sociedad líquida, donde todo es tan efímero, citando a Aumann, donde es todo ya, la inmediatez, y este parate generó como un impacto. ¿Por qué? Porque el joven o la persona que concurría a una rutina, por ejemplo, en un centro educativo terapéutico, por ejemplo, yendo a una escuela especial, esa rutina se cambió. Y de repente nos encontramos con personas que están en su casa, que está su mamá haciendo home office, o su papá está ahí, que es una casa pequeña, que se pelean. Desde esas situaciones de cambiar las rutinas y generar un efecto de padecimiento subjetivo hasta la situación de pobreza estructural y vulnerabilidad social, en donde muchas veces el rol de trabajo social se termina realizando por ahí una intervención más asistencialista de llevar una bolsa de alimentos o buscar la medicación para que no entre en crisis o tratar de generar tal equipamiento para un paliativo, un emparche. Entonces empezamos como a trabajar arduamente en territorio, ¿no? Con un montón de situaciones, y la realidad es que a sorpresa nuestra hay gran cantidad de adolescentes afectados. Lo habíamos hablado el otro día, hay muchos adolescentes que están padeciendo esta situación de encierro, más allá de la discapacidad en general. Eh, Hay muchos papás con estados depresivos, ¿sí?, por toda esta situación que se encuentran atravesando, pero para ver el vaso más lleno que vacío, también se generó un espacio de juego, que muchas veces los padres no tenían tiempo para jugar con sus hijos. Entonces, en este espacio de juego se pudieron repensar y reconfigurar un montón de roles y funciones que hacían a la dinámica familiar, y se permitió generar ese encuentro, y en ese encuentro el padre pudo conocer gustos, deseos, intereses que por ahí estaban velados, ¿no? Bueno, lo que se puede notar desde psicología es mucho malestar en los niños. Es como si se hubiera visto, hablo de con y sin discapacidad, me ha tocado ver eh, que habían adquirido, por ejemplo, hablamos de un chico de 5 o 6 años que había adquirido la función anfitriona, controlar, ¿sí?, la secreción urinaria,
de repente se vuelve a hacer pis. ¿Qué pasó acá? ¿No? Y yo le decía a esta madre, y quizás ahora en lugar de llorar por los ojos, llora por el pis. Mm. Es decir, la angustia que siente por no ver a sus amigos, sentir que el mundo se puede terminar, ¿sí? Lo que se nota mucho es desorientación y desesperanza. Entonces, esto se ve en estos padres que muchas veces han transformado y emplazado en sus casas oficinas, ¿sí? Oficinas dentro de su casa, ¿sí? Trabajo inmerso dentro del hogar. Ahora, también hemos visto adolescentes con discapacidad que extrañan a sus amigos y que algunos dicen, esto no va a terminar nunca más. Y yo me siento mal. Y me acordé de, no sé, cuando estuve internado, por ejemplo. O también ahora podemos entender los normales, ¿sí? Lo que era estar recluido todos los días en tu casa, ¿sí? Como, digamos, una persona que, por ejemplo, es usuario de silla de ruedas y no sale a la sociedad. O vive en un séptimo piso y se le corta la luz. Exacto, Y no puede. exacto. Ahora lo que se empezó a propender justamente, ¿sí? Es desde lo virtual, ¿sí? Muchas veces espacios de juego en donde participan los padres, en el caso puntual de los niños, ¿sí? Eh, Hemos visto también adolescentes con discapacidad que eran muy buenos a nivel escolar desde lo presencial y lo virtual les trajo una desorganización terrible. Y los padres se enojaban porque uno como padre muchas veces destina y proyecta lo mejor para su hijo. Bueno, este chico con Asperger, ¿qué le pasó? Terrible, terrible porque de repente no podía cumplir con 80 trabajos que le habían mandado y dejó 79. Terrible, la madre se angustiaba terriblemente, entonces era contener a sus padres, pero también trabajar con él y con la psicopedagoga, insisto, interdisciplina, transdisciplina mediante, ¿sí? ¿Qué estaba pasando con ese desorden, esa desorganización? Y quizás lo que generaba era que se desorganizaba, ¿sí? En su estructura, él había construido una estructura. Bueno, lo que quiero decirles es esto para sintetizar. Lo que generó esta pandemia es una desestructuración, ¿sí? Psíquica, anímica, de lo que habíamos construido hasta el momento. De hecho, cuando esto termine, ¿sí? No vamos a ser los mismos. Y no estoy hablando de algo negativo, ¿eh? Podemos ser mejores incluso, pero que no somos los mismos, no somos los mismos. Sí, también tratamos de buscar facilitadores o técnicas innovadoras que trasciendan la contención virtual. Por ejemplo, por ahí padres que refieren esta sensación de extrañar el colegio, de no poder más, de, bueno, ¿y no pensaste en ir con el auto y dar una vuelta por enfrente de la escuela y mostrarle que la escuela está vacía? Para que ella no se sienta que está excluida o él no se sienta que está excluido o que lo castigan por no ir, porque muchas veces la cuestión de comunicacional, el acceso a la comunicación coopera, por ejemplo, en adolescentes con TEA, genera como mucha cuestión de confusión en este escenario donde fue todo tan disruptivo. No hubo una anticipación de, mirá, vamos a tomar un día, el joven o el niño se despertó y no fue más a la escuela. ¿Y qué pasa con eso? ¿Desapareció ¿Es la un escuela? duelo? O sea, ¿se fue? Exacto. ¿Sigue estando en el mismo lugar? Uno mismo le pasa, ¿eh? Vuelve, va a comprar el pan y es como salir en libertad. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Queremos volver a ese mundo donde muchas veces nos quejábamos de ir todos los días. No hay nada más disparatado que la realidad humana. Nos quejamos de aquello a lo que queremos después volver a hacer todo el tiempo. Esa cuestión mundana, queremos volver a hacerla todo el tiempo. No, pero no nos dejan salir, qué maldad que tienen, es terrible. Salimos sin barbijo, Saboteamos. saboteamos, ¿sí? Y muchas veces pasa que salimos a esta sociedad donde sigue sin haber rampas, donde hay un cajero solo, donde hay 15 cajeros, hay uno solo que tiene audio, ¿sí? Hay un montón de cosas para pensar, realmente en una igualdad y en una convivencia. Ni siquiera hablemos de inclusión, hablemos de convivencia, ¿no? Seamos progres en discapacidad, qué bueno. Ahora, más allá de las retóricas, realmente pensemos en una sociedad para todos y todas. Y última cortita, de lo que vino ahora en pandemia, los ajustes en el trabajo de ¿ustedes creen que algo va a quedar? Más allá de que va a cambiar mucho, pero digo, en mi trabajo un montón de cosas pasaron, un montón de cosas. Yo como funcionario judicial
Se informatizó un montón de cosas y los abogados casi que no tienen que ir a tribunales. Pero ustedes, desde su disciplina, ¿qué cambió para quedarse? ¿Se termina esto y qué viene Yo distinto? creo que hay un montón de dispositivos que se digitalizaron, que está buenísimo, porque permite una rapidez y una celeridad en todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia, con cuestiones por ahí que, qué sé yo, no sé, una tontería, el pase libre de transporte que antes el papel, que esto, que aquello, bueno, se generalizó por ahí una técnica o un dispositivo digital, virtual, de mandar la foto, que el logo, que esto, que aquello, los trámites a distancia, todo lo que tiene que ver con la parte de mejorar y de reducir lo que es el tiempo burocrático de un trámite, me parece que está buenísimo y que vino y se instala como para quedarse con esa perspectiva. En cuanto a los dispositivos que requieren como esta mirada innovadora, yo considero que está buenísimo poder brindarle a cualquier usuario, a cualquier persona, la posibilidad de elegir. ¿Querés venir a sesión? ¿Querés quedarte? A ver, la sesión tiene un espacio que tiene que ver obviamente con un encuadre, que ese encuadre no es lo mismo el cara a cara que lo virtual, ¿no? Pero digo, si estamos hablando de una persona que por ahí le es más fácil, le es más accesible tener una sesión virtual, ¿por qué no acompañar esa estrategia? Si genera un facilitador para la persona y contribuye a su bienestar. Hay cuestiones que tienen que ver con esta reconfiguración del mundo, que estamos todos como ayornándonos, ¿no? Pero me parece que lo fundamental en este cambio, que como vos decís, viene para quedarse, hay un montón de cuestiones que está buenísima porque proponen una igualdad, ¿no? Y hay otras que generan esa empatía, como decía Marcos. ¿Qué pasa con nosotros mismos que nos vemos rehenes o presos de una situación de no poder salir por la situación que fuere? ¿Y qué pasa con esa empatía con la persona con discapacidad que suele estar relegada a lo privado, al mundo de lo privado? Esta usuaria que vive en el piso 7 que no puede salir porque no hay rampas, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hablamos de un diseño universal si ni siquiera tenemos eh, un cajero con audio? Digo, ¿cómo pensar en un enfoque de justicia? ¿Cómo pensar en hacer letra viva a la convención si tenemos un montón de barreras en el medio? Bueno, me parece que justamente el desafío es pensar en estos dispositivos intermedios. Va a ser un caso por caso. Vos usaste el concepto de entropía, usaste también, digamos, la singularidad. Bueno, yo te uso uno más, de singularidad. La singularidad justamente es un efecto. Hablábamos de la discapacidad del cuerpo, la sexualidad como efecto. Bueno, te hablo de otro más. Singularidad. ¿Qué es la singularidad? Bueno, la que te dice sencillamente dos personas con, no sé, discapacidad motriz no son iguales. Dos personas con discapacidad intelectual no son iguales. ¿Por qué? Porque hablamos de esto de la familia. No basta con nacer en una familia, hay que nacer de una familia. Entonces, lo que se va a poner en juego con el terapeuta es un poco lo que puede pasar en casa también. Doctor, licenciado o simplemente Marcos, ¿sí? No me importan los títulos, digo, Marcos, eh, cuando todo esto pase, vamos a volver a vernos, ¿no? Yo te quiero volver a ver. Sí, sí, yo voy a estar ahí. Los chicos necesitan la confianza, que alguien confíe en ellos, porque todos nosotros necesitamos a alguien que nos espere. Ahora, hay un tema más. Hay otros que te dicen, no, no, cuando todo esto termine, adultos, ¿eh? Cuando todo esto termine, usuarios de silla de ruedas. Cuando todo esto termine, seguimos así, ¿no? Sí, sí, ningún problema. Bueno, ¿qué pasará? Lunes a jueves, en mi hermosa mundanidad, voy a atender presencialmente, voy a volver a ser feliz. Y el viernes, te destino a ir al Skype, o al Zoom, o a todas estas cuestiones que permiten el enlace virtual. Pero es caso por caso. ¿Hay cosas que llegaron para quedarse? Y sí, fíjense ustedes, estamos pudiendo contactarnos con ustedes que están allá en Chubut, y nosotros estamos en Buenos Aires. Bienvenido sea porque genera una toma de conciencia. Sí, y por ahí también pensar en lo que hace al diseño de políticas públicas, desde el rol del Estado. En mi caso, por ejemplo, hemos generado programas como denominaciones que nadie queda atrás, que tiene que ver con una cuestión territorial, y hemos hecho hasta la fecha más de 17.500 visitas domiciliarias. Y cuando digo visitas domiciliarias, hablo de un laburo de descentralización de entrega de alimentos,
hacer un certificado de discapacidad con la Junta Evaluadora y la persona con muy escaso recurso económico, una videollamada y bueno, y tratar de promover justicia en esos pequeños laberintos institucionales o territoriales, donde parece que, bueno, no, está la pandemia, esto quedó en pausa. Bueno, no, vamos a buscar cómo reconfigurar o cómo buscar el elemento para poder restituir ese derecho. Miren, se lo sintetizo, me animo a esto. ¿Saben que llegó para quedarse? Que hay un punto final. Es decir, ¿a qué nos enfrentó la pandemia? Y que hay un límite. Entonces, si hay un límite, ¿qué hacemos? Bueno, por ejemplo, en nuestro caso que teníamos ganas, tantas ganas de hacer conferencias, bueno, surgieron las disconferencias, para desgracia de mucha gente, los sábados a la tarde. Bueno, ¿qué pasa con esto? Nos animamos a hacerlo. Porque ¿quién sabe qué va a pasar con todo esto? ¿Quién tiene una certeza de esto? Sin embargo, en los niños aconsejamos siempre, y también en nosotros los adultos, que en algún momento esto se va a terminar, pero el lazo social y la vida no se termina. Pero sí es importante tener un fin. ¿Para qué? Para que ese fin no se convierta en un obstáculo y en miedo. ¿Sí? Como hablamos con unos padres de los que hay que hablar de sexualidad. Hay un fin, ¿sí? ¿Pero para qué? Para que empiecen a jugar, a comunicarse. La comunicación, a ver, el juego es una comunicación. No es solamente las terapias, es el juego, lo característico del juego es el placer, el encuentro, el hablar, el consejo. Entonces, en los adolescentes, también, lo importante de poder empezar a volver a encontrarnos, ¿sí? Es un poco todo esto lo que viene a instalar la pandemia, ¿sí? Que es real una conciencia de finitud, de fin. ¿Pero para qué? Para poder soportar esta existencia. También es real que hay muchas cuestiones pendientes dentro de lo que es la parte, me animo a decirlo críticamente, de la agencia nacional, que tienen que ver con los protocolos, o sea, accesibilidad en los centros de aislamiento y es una asignatura pendiente que tenemos, por ejemplo, con la pandemia. Bueno, poquito. Muchas cosas pendientes. Hay muchas. Hay mucho. Pero en el emergente de este contexto específico, nos ha pasado trabajar y ver cuestiones que por ahí son más urgentes y vos decís, bueno, ¿y cómo achico el tiempo, no? Y esto que dice Marco, la pandemia nos vino a mostrar que hay una finitud, ¿y qué pasa con esta finitud? O sea, ¿cómo trabajamos frente a esta finitud? ¿Nos bancamos que hay un hasta acá o no nos bancamos esto? Desde el lugar que sea, familia, trabajador, persona con discapacidad, lo mismo. Mar, ¿querías decir algo? No, lo último. Vos nos preguntabas al principio qué es posibilité, te lo vuelvo a decir. Es empezar a pensar, ¿sí?, en un más allá del diagnóstico. El diagnóstico por sí solo no dice absolutamente nada. Lo que nos importa es la verdad de esa persona respecto al diagnóstico. Nada más ni nada menos. Y pensar más allá de la pandemia también. Así que... Exactamente. En algún momento la pandemia se va a terminar. Pero, mientras tanto, ¿qué construimos? Bueno, bálsamos que permiten sostenernos codo a codo. Bueno, chicos, muy contento, yo por lo menos estoy muy, muy contento, espero que la gente que lo haya visto y que lo va a ver, porque esto se ve mucho después, mucho se ve, acá en Instagram y en el portal de YouTube, ¿sí?, donde están las charlas. Ha sido muy enriquecedor, un gusto enorme para mí compartir con ustedes este tiempo. Es fundamental que no hayan abogados solamente, sobre todo cuando hablamos de derechos, porque va por otro lado. Bueno, hablo por Noelia Roger, por Nadia García, por Matías Sotullo, el presidente de FUPEDER. Estamos muy contentos de que hayan estado con nosotros, ahí están saludando a los chicos. Espero que la gente que viene siguiendo la charla tenga la misma percepción que yo. ¿Sí? Muy, muy enriquecedor, muchos disparadores lindos para pensar, y un optimismo activo, un optimismo realista, podemos decir, no idealista solamente. Así que bueno, les agradezco un montón. La semana que viene no, ahora el jueves, el 22, Emalía Ledesma de ASPE va a estar con nosotros. Y después, bueno, también hay destacados profesionales que van a seguir. Espero que ustedes nos sigan y que la gente también siga en Instagram a Posibilité. Los sábados a las 7 tienen charlas muy interesantes recorriendo un montón de temas también.
y todas las voces, todas, porque he visto de todo tipo de opiniones ahí los invitados, así que algunos te dan ganas y otros de abrazarlos, así que les mando un beso grande, espero que estén bien, y gracias de nuevo. Si quieren decir algo nada más, ya cerramos. No, más que nada agradecerle a Matías, a Nadia, a vos, a Noé, a todos los compañeros de la universidad y a todos. Esto me parece súper nutritivo que la pandemia nos permitió generar este tipo de espacios, que tienen que ver con lo académico, pero tienen que ver con el tejido social. Y el tejido social, como vos decías, optimismo realista, tiene que ver con la posibilidad de construir lo que tiene la teoría, pero trascenderla haciendo cuestiones prácticas que promuevan una justicia social. Nosotros trabajamos para eso arduamente y consideramos que es muy importante que estas buenas prácticas que intentan ser se repliquen o se repiensen o se replanteen. Así que desde nuestro lugar, infinitamente agradecidos a la Fundación y a todos los usuarios que estuvieron del otro lado ahí escuchando la charla, muchísimas, muchísimas gracias. A Funpeder y a todos los que estuvieron del otro lado, damas y caballeros, les agradecemos mucho su atención porque no han dejado de notar y de dar cuenta de la verdad que ennoblece nuestra profesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.